Bueno, buenas tardes. Disculpar un poco, y eso que ha ido el Congreso todo el día bien, pero se ha desajustado un poco al final, pero bueno. Vamos a ver, la primera apreciación un poco, vamos a reducir un poco tiempos, pero sí va a hablar cada ponente 10 minutos. Hemos estado hablando un poco porque, por lo menos, contarlo, ¿no? Quiero decir, teníamos previsto 10 minutos, más luego un turno, repregunta y tal, y entonces tampoco nos vamos a quedar, pero sí al menos la exposición de 10 minutos y luego las preguntas que queráis hacer, ¿no? O sea, que sí que, bueno, que lo acotamos, pero relativamente, dentro de un orden, ¿no? El primero que me acoto soy yo, o sea, solo voy a presentarlos. Yo me llamo Gerardo Bustos y la ponencia, la mesa, como sabéis, es sobre secretos oficiales y viene un poco a raíz, la cogimos un poco hilándolo con la actualidad al anuncio que hizo hace unos días el presidente del Gobierno sobre documentos confidenciales, la regulación y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí cogimos y, como decían los compañeros que van a exponer, así hablando, decían, bueno, esto de vez en cuando cíclicamente sale, ¿no? Pero bueno, como nos ha tocado este ciclo, lo hemos recogido y aprovechamos para comentarlo, ¿no? Hay tres intervenciones, que las habéis visto en el programa, pero bueno, Antonio González Quintana, que es archivero, después va a ser este orden, Enar Alonso, que también es archivera, y luego, digo, por las visiones, y luego después Miguel Ángel Blanes, que es jurista y está más en la onda de la transparencia, ¿no? Entonces, un poco los matices de las intervenciones. Y yo, para no quitar más tiempo, pues hacemos, siguiendo el orden que hemos dicho, y luego las preguntas al final. O sea, vamos apuntando las de cada uno y tal, y si hay preguntas al final las hacemos, ¿vale? Gracias. Bueno, tú me avisas, Gerardo, los 2 minutos. Sí, vale, lo que voy a... Sí, perdonadme vosotros, voy a regular lo de los tiempos y... Si queréis que os avise cuando queden 2 minutos... Sí, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes. Evidentemente es un tema de moda, o por lo menos está en la prensa, la posibilidad de renovar nuestra regulación de los secretos oficiales, la legislación española sobre este tema. También es cierto que quizá encaje muy bien en un congreso dedicado al archivo y al documento electrónico porque la polémica ha surgido por la utilización, sobre todo, del software Pegasus para la vigilancia indiscriminada o semi-indiscriminada o difícilmente justificada de determinados personajes y también de la posible vigilancia ilegal a personalidades como el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que todo eso nos invita a hacer una reflexión sobre nuestra regulación de los secretos oficiales. En realidad tenemos un mar, un océano, diría yo, de documentos que no son accesibles por mor de los secretos oficiales. Pero en realidad, y lo comentábamos hace un momento a la entrada de la sala, los documentos clasificados de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales vigente son muy pocos y los que han seguido las pautas reglamentarias para llegar a esa clasificación son todavía menos, es decir, que serían 4 gatos de documentos comparados con ese océano que tenemos en los archivos de documentos inaccesibles por razones de protección de secreto oficial. Porque, a pesar de que nuestra ley es del año 1978, la ley consolidada, reformada, la primera legislación original sobre la que se basa la reforma del 78 es del año 1968, es decir, antes del periodo democrático, antes de las elecciones generales del 77 y antes, por supuesto, ambas de la proclamación o la promulgación de la Constitución española. Pero entre el 68 y el 78 se han clasificado muchos documentos. ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Los consideramos clasificados? ¿No los consideramos clasificados? Aparte, tenemos la documentación de los servicios especiales, de los servicios secretos que existieron durante la dictadura, sobre todo a partir del año 64. El primero es la Delegación Nacional de Servicios Documentales, lo que está en el archivo de Salamanca, que conocemos todos, pero posterior surge el Servicio Central de Documentación vinculado primero al Ministerio de Educación y luego directamente a la Presidencia del Gobierno y a Carrero Blanco.
¿Dónde está esa documentación que teóricamente heredó del Alto Estado Mayor el CSIC, hoy Centro Nacional de Inteligencia? Pues sigue siendo algo que desconocemos, aunque hay muchas hipótesis y muchas manifestaciones, pero todos esos documentos, de existir, son inaccesibles. Y además tenemos un testimonio sobre ellos, que contaban con una pionera y muy importante y fuerte aplicación informática a partir de las memorias del teniente coronel San Martín, que fue quien los dirigió. Además de esos documentos inaccesibles por desconocimiento, fundamentalmente, tenemos toda la documentación generada por los organismos que tradicionalmente han tenido una sección de información o de secreto relativa a los movimientos enemigos o los movimientos de fuerzas extranjeras, que son los de las Fuerzas Armadas, los tres estados mayores, el Estado Mayor del Ejército de Tierra, el de la Fuerza Naval y el del Ejército del Aire, sumados al del Estado Mayor de la Defensa, que surge a partir del 77. A ello tendríamos que añadir todos los documentos que hay en las quintas secciones de los archivos militares. El reglamento de archivos militares establecía 4 secciones para todos sus archivos: personal, asuntos, material, justicia y reservado. Y este reservado nunca ha llegado a los archivos históricos. Puede estar desperdigado, en realidad no controlamos qué ha pasado con esa documentación o cómo ha evolucionado. A ello sumamos los servicios de información de Policía y Guardia Civil, como la Brigada Político-Social, que tampoco conocemos su situación real. Es decir, que documentos secretos hay muchos. La legislación también tiene sus matices, pero fundamentalmente vamos a contar con la Ley de Secretos Oficiales, vigente después de la reforma del 78, su reglamento de un año después, del 69, el reglamento de archivos militares, el decreto que regula el sistema español de archivos, la ley de transparencia, por supuesto, y el convenio del Consejo de Europa, sobre el acceso a documentos públicos, una vez que se ratifique, que parece que estamos en vías finalmente de ratificarlo, se ha firmado por lo menos. También hay acciones políticas, como los acuerdos no publicados, y eso es muy importante que se sepa, no publicados sobre documentación clasificada. Acuerdos que clasifican documentación, por ejemplo, el acuerdo del año 1986 entre Defensa, Exteriores e Interior, establece que todos los servicios de información y sus fuentes son secretos por naturaleza, sin fecha de caducidad, sin límite, etcétera. Con lo cual, ahí tenemos otro gran bloque de documentos clasificados que no han sido clasificados de acuerdo a la reglamentación que comentaba anteriormente del año 69. Hay que decir también que, a pesar de que es una ley preconstitucional, una ley que hace referencia a las leyes fundamentales, al Consejo Nacional del Movimiento, sigue estando ahí en el preámbulo de la ley, es decir, una ley propia del régimen de Franco, no es una mala ley en cuanto a su estructura y a lo que dice, porque además garantiza que el principio general de acceso a la información es el principio de publicidad y que la documentación tiene que ser, salvo que se demuestre lo contrario o que sea necesario lo contrario, accesible para todo el mundo. El principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras leyes fundamentales, la publicidad de la actividad de los organismos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas por todos. Eso dice el preámbulo. La ley establece un conjunto de medidas positivas para evitar que trascienda el conocimiento de lo que debe permanecer en secreto, que tiene que tener carácter excepcional. Luego también define los agentes calificadores, que en la última reforma son solo Consejo de Ministros y Junta de Jefes de Estado Mayor. Junta de Jefes que ya no existe, es decir, ahora solo nos quedaría el Consejo de Ministros. Es verdad que tiene un vago concepto al definir las materias clasificadas, que nos daría pie a un par de comentarios más extendidos, pero también es cierto que se definen los documentos, sobre todo en el reglamento, los documentos afectados por esta ley. Otro problema que tiene, a pesar de que es un texto, como digo, razonable, es el de que no se fija un plazo de tiempo para la desclasificación automática. No se fija en este texto de la ley, pero en cambio sí está especificado en el reglamento de un año posterior que todos los documentos, salvo que no se pueda realizar, tendrán que clasificarse con un proceso previsto de desclasificación o degradación de la clasificación, es decir, se clasifica como secreto, pero pasará a reservado a los 10 años y pasará a ser no secreto ni reservado a los 20 años, por ejemplo. Pues esas marcas que deberían, de acuerdo con el reglamento, establecerse, no se han establecido.
Es decir, los 4 documentos que tienen eso son la excepción. La regla es, bueno, clasifico un poco a barullo y no pongo fechas límites de caducidad y así estamos, que no son accesibles en el tiempo. Otro problema de la ley es la supuesta obligatoriedad que el artículo 28 plantea para la destrucción de la documentación clasificada una vez que es inservible. Bien, como digo, el reglamento es bastante específico y determina muy bien cómo se tendrían que hacer las cosas, pero desgraciadamente no se ha cumplido en casi ningún caso. La clasificación de reservado o de secreto tiene que tener unas características y para evitar la acumulación excesiva de material clasificado, la autoridad encargada de la clasificación deberá señalar los procedimientos para determinar periódicamente la conveniencia de la reclasificación o la desclasificación, cosa que tampoco se hace. Lo que falta es voluntad política. Y cuando ha habido voluntad política, después de los problemas con el GAL o después de los problemas internos que haya podido tener cada uno de los gobiernos, nos hemos encontrado con acuerdos como este que eran cercenantes y limitantes de la accesibilidad. Por tanto, tenemos una ley obsoleta. Necesitamos una nueva ley, es verdad. Pero lo que me pregunto es si realmente tenemos un modelo para hacer una ley en condiciones. Y la respuesta tiene que ser que sí. No solo hay legislación comparada o derecho comparado a otros países que tienen esos plazos de 20, de 5 en Italia, de 50 años, para que la documentación se considere automáticamente desclasificada y muchas más cosas. Hay leyes a las que recurrir, pero sobre todo hay recomendaciones de buenas prácticas y modelos legislativos, que son los que yo destacaría. Fundamentalmente, los principios de Johannesburgo y de Swan. Los de Johannesburgo son del año 1998 y los de Swan son del año 14, es decir, que son mucho más recientes. Y yo creo que esos sí son los que tratan sobre cuáles son las buenas prácticas en la desclasificación y en el acceso a la información. Tenía otra... Bueno, era simplemente no lo voy a poner porque es demasiado prolijo, pero sí haré una referencia a que los principios de Swan establecen, entre otras cosas, cuáles son las categorías de documentos que son legítimamente declarables como secretos o como reservados, clasificados. Pues los planes de protección de las instalaciones militares, los planes de defensa nacional, los planes generales de intervención, los planes de movilización, bueno, cosas que son razonables. Pero también tiene un artículo que dice lo que es muy vulnerable y que debería ser cogido con pinzas a la hora de tratarlo como secreto oficial. Violaciones de derechos humanos, entre otras cosas, pero, muy importante, la vigilancia. Y en vigilancia incluye la necesidad de hacer público el software adquirido, las autoridades que han decidido su adquisición, el alcance que tiene su utilización. Es muy prolijo y muy recomendable. Es decir, que todo eso está ya bastante digerido por montones de juristas. Este texto de los principios de Swan está hecho por más de 20 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, cuenta con la participación de 500 expertos y, sobre todo, con el apoyo de los relatores de Naciones Unidas sobre el derecho a la información, el de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y de la Unidad Africana. Es decir, que cuenta con un aval muy potente y muy poderoso. También hay un apartado muy importante, un principio que habla, poniéndolo en contraste con la obligatoriedad de la destrucción, de la imperiosa necesidad de archivar los documentos secretos y los documentos clasificados en general, es decir, darles un tratamiento archivístico, y también es muy prolijo este artículo a la hora de especificar cómo se debe comportar el archivo y cómo debe actuar. Es decir, modelos tenemos. Quizá lo que nos falte sea un poquito de voluntad política, porque los mínimos ataques de voluntad de transparencia que en esta materia ha tenido la autoridad gubernamental han sido un fracaso. Ahí tenemos el ejemplo de los 10.000 documentos o el parto de los montes, que significó la resolución de defensa de decir que todo lo que había en el Archivo General Militar de Ávila anterior al año 68, por Dios, es accesible, cuando la ley es del año 68 y antes no había legislación de secretos oficiales. Así que, bueno, mis compañeros abundarán en todo esto. No sé si...
No sé cómo le quitamos esto para poner la tuya. No, le doy aquí a cerrar y punto. Sí, para Vale. quitarlo. Vale. Bueno, gracias a los organizadores de CENADE por insistir en que este tema era interesante. Como decimos, es cíclicamente interesante a medida de la voluntad política de cada partido de turno. Yo lo he llamado secretos oficiales y gestión documental un amor imposible, porque todo lo que ha dicho Antonio y que no ha podido desarrollar, que son todos los principios que decía, realmente en otros países esto de los secretos también existe, pero funciona de una manera más natural. Aquí en España es que tenemos unas características muy particulares y eso es lo que nos ha hecho llegar a donde llegamos. ¿De dónde venimos? Pues podemos venir de mucho antes, porque si nos podemos retrotraer hasta el archivo de Simancas y el primer reglamento, pero no vamos a dejarlo ahí. Vamos a quedarnos en el siglo XX, fundamentalmente tras los juicios de Nuremberg, para poder juzgar todos los crímenes nazis, pues está la Declaración de Derechos Humanos, que todos conocemos, y está el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dicen eso: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, tal. España, que como somos así, no ratificaría estas dos normas hasta la democracia. Pero es que durante el franquismo lo que hacemos es dividir. Por un lado, la ley de prensa e imprenta, que es lo que más o menos decimos que tenemos el derecho a la libertad de expresión reconocido en el fuero y estas cosas, lo que es la ley de prensa, ya tenemos ahí a Fraga, si se recuerdan ustedes algunos, y los que no lo recuerdan, pues ya se lo decimos nosotros, ¿vale? Y 2 años después, la ley de secretos oficiales, que como ha dicho Antonio, yo estoy convencida, es una ley franquista. Hombre, la ventaja de las dictaduras es que no tenían que pactarlo en el Parlamento, no había discusión. Entonces, una ley de 40 artículos, un reglamento de pocos más, orden y mando y facilitos de cumplir. Quiero decir que además es una buena ley y habla de transparencia. Principio general, la publicidad de los órganos del Estado, porque todas las cosas públicas lo ha dicho él. Y los órganos del Estado están sometidos al principio de publicidad, la primera ley de transparencia. Pero estamos viendo que, por un lado, 66, se regula el derecho a la libertad de expresión y, por otro lado, en el 68, se regula el derecho de acceso a la información. Y ahí tenemos la disyuntiva típica al hispanis, porque en el resto de los países, y por eso funcionan las cosas un poquito mejor, tienen lo que conocemos como normativa tipo FOIA, Freedom of Information Act. Es decir, en el ámbito internacional, el derecho de acceso a la información está íntimamente relacionado con el derecho a la información, a la libertad de expresión. Y en España, por el contrario, llegamos a la Constitución con esas dos leyes heredadas y la libertad de expresión está en un artículo 20 de la Constitución española, derecho fundamental, mientras que el acceso a la información está en el artículo 105, que, como saben, no es un derecho fundamental y que necesita desarrollo legislativo. O sea, de aquellos polvos, estos lodos. Vamos a seguir. La regulación de los secretos oficiales. Tengo que decirle a Antonio que, por más que los acuerdos de Consejo de Ministros declarándose clasificados sean clasificados, hemos conseguido encontrar casi todos. Que eso ya es un mérito. Tenemos, como decimos, la normativa preconstitucional de la que ya ha hablado él, Ley de Secretos Oficiales, modificada en el 78, y el decreto. Entre lo que decía, entre la ley y el reglamento de desarrollo, son 49 artículos de fácil redacción, comprensión y aplicación. Es sencillísimo aplicar esa ley. Claro, cuando se ha aplicado tan poco que hubiera generado un mínimo volumen de documentación clasificada. Incluso antes de la reforma, que había más autoridades de clasificación. Digamos que entre el 68 y el 78 eran más las personas que tenían el sello de secreto reservado en el cajón con autoridad para ponerlo, porque antes del 68 todo el mundo lo tenía en su cajón, se lo puedo asegurar. Yo he visto el mismo documento, 3 copias, sin marca, con marca de reservado y con marca de secreto, el mismo documento, ¿vale? Pero que cada uno lo tenía en un cajón y lo ponía a voleo. Entonces, al 68, que fue una buena ley porque reguló eso, entre el 68 y el 78 había más autoridades de clasificación. Teóricamente se tenía que haber generado más información clasificada conforme a la ley de secretos oficiales, pero efectivamente el boom viene después, con la normativa postconstitucional. Tenemos, como hemos dicho, el 105 de la Constitución española, la supuesta ley de acceso a la información, que es la ley de transparencia, la Ley de Patrimonio Histórico Español, que en tanto no la reformen, que parecía que iba a ser inminente y ahora también es otra cosa que va a quedar por ahí colgando, pues de momento regula el acceso, es la norma con la que conocemos todos de los 25-50 años, aunque luego cada uno lo aplica como quiere. Y luego la normativa específica, como ha dicho también Antonio, el reglamento de archivos militares, el reglamento de la AGE y, sobre todo, hay que tener en cuenta los acuerdos del Consejo de Ministros declarando materias clasificadas, que es ese gran volumen de documentación que, sin seguir las normas de la ley ni del reglamento, declaran materias reservadas, si hablamos de alimentarias, y lo gordo. Ahora mismo,
la norma que regula los secretos oficiales en España no es la Ley de Secretos Oficiales, son las normas de la Autoridad Nacional para la Protección de Información Clasificada. Y eso, señores, lo hace el CNI. ¿Qué es lo que ocurre con la Ley de Secretos Oficiales? La Ley de Secretos Oficiales, si lo leen, y no vamos a pararnos porque no sé si tenemos conexión a Internet, y además yo les invito a que vean la ley porque como es tan cortita se lee rápido, vamos, que se lee así en diagonal. Habla de materias clasificadas y define materia en el artículo 2 y dice que las materias pueden ser asuntos, actos, documentos, informaciones, datos u objetos. Defínanme materia, por favor. Vale. Y encima, luego resulta, aquí nos falta una flecha, digamos que nos falta una flecha, pero porque todavía no hemos hecho la legislación, que estamos a puntico. Tenemos una legislación específica para documentos, que son las normas de la gestión documental. Hay una normativa específica, y aquí está el problema, con las informaciones, porque lo regulan las normas de seguridad de la información, y dentro de nada vamos a tener una gobernanza de datos. Válgame el cielo. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay? Vamos a centrarnos solamente en la dicotomía entre la gestión documental y la seguridad de la información. ¿Qué diferencias hay entre un sistema de seguridad de la información y un sistema de gestión documental? La seguridad de la información tiene un conjunto de normas que no disponen de sistema de recuperación de la información, que tiene contradicciones, y ahora las vamos a ver, y que genera opacidad. Lo que busca es ocultar. ¿Qué tiene la gestión documental? Que somos estupendos. Tenemos un conjunto de normas y prácticas y herramientas profesionales, y voy a señalar de herramientas profesionales, que a veces son mucho más eficaces que las normas, instrumentos de recuperación de la información, unas gestiones globales de lo que es el sistema documental, y lo que buscamos es la transparencia. ¿Por qué? En muchas ocasiones hemos dicho que no vamos a conseguir que una ley de máximos de desclasificación, por lo que hemos dicho. La Ley de Secretos Oficiales no se va a solucionar con una ley de plazos máximos. ¿Por qué? Porque una ley de plazos requiere que la documentación esté organizada y ordenada en series y infracciones de serie, que es lo que se desclasificaría. De hecho, los principios estos de Swan, yo con la T esa nunca sé si hay que pronunciarlo o no, lo que dicen es que planes de, es un tipo documental, programas de, o documentación sobre programas de, aquí lo que hablamos es de materias. La LSO no habla de fondos, ni habla de series, habla de materias o habla de asuntos. Ahora díganme ustedes cómo se desclasifica una materia que se llame terrorismo o seguridad nacional. ¿Qué le ponemos? 30 años. ¿Y qué es seguridad nacional? ¿Cómo vamos a desclasificar automáticamente una seguridad nacional o un terrorismo o una composición de las Fuerzas Armadas? Desde los tercios de Flandes hasta Star Wars. El problema es que cuando hablamos de información y documentación, que hemos visto que tienen regulaciones distintas, los archivos y las técnicas de gestión documental son absolutamente subsidiarias de las normas de seguridad de la información. Y solo se recurre a ellos como alternativa de la destrucción de la documentación inútil y obsoleta. ¿Qué significa? Que las organizaciones, sobre todo los ministerios, y hablo de defensa, que no puedo hablar de defensa, de interior, de asuntos exteriores, los grandes ministerios que generan documentación, incluyendo el CNI dentro del Ministerio de Defensa, tienen sus normas de gestión documental y sus sistemas de archivos, y aparte y dependiente de otro organismo, por ejemplo, si tenemos un ministerio, tenemos secretaría, subsecretaría o distintas cosas, la seguridad de la información va por un lado, la gestión documental va por otro. Instrucción 51.213 del Secretario de Estado de Defensa, que nosotros llamamos SEGINFODOC, que son normas de seguridad de la información de los documentos. Normas de seguridad de la información. Léanlo ustedes, no hace falta que lo lea yo creo que lo pueden leer, ¿no? Los documentos innecesarios podrán eliminarse o enviarlos al sistema archivístico de la defensa. Y lo hace un jefe de seguridad de la información, que lo hay en cada unidad, que no establece qué capacidad técnica ni de conocimientos teóricos tiene que tener esta persona. Pues esa persona decide que cuando una información, que no una documentación, pierde su interés, la puede o eliminar o mandarlo al sistema archivístico. Y la norma, que esta es la del CNI, las normas de la Autoridad Nacional de Protección de la Información Clasificada, dice lo mismo, destrucción o archivo, alternativamente. Es decir, se propondrá la destrucción que juzguen inútil o haya quedado obsoleta, siempre de conformidad con el Sistema Español de Archivos, oye, y con las comisiones calificadoras. Ahora bien, si no lo hemos destruido antes, pasa a la comisión calificadora. Si la comisión calificadora tiene a bien decir que eso pasa en un archivo, solo pasará al archivo en caso de que dicho archivo superior disponga de un órgano de control para custodia y registro de esa información. Es decir, un jefe de seguridad de la información.
Ya les digo yo, en los archivos que he trabajado no tenemos jefe de seguridad de la información, ni tenemos zona ZAR, ni tenemos los medios que establece el reglamento de archivos militares y las normas de la autoridad, porque esta es la norma 4, pero hay 6 normas, incluyendo dónde tienen que almacenarse y cómo tienen que trasladarse los secretos oficiales. Ya les digo yo que en ningún archivo lo he visto. ¿Qué tenemos aquí? Pues que a la hora de acceder a la información clasificada, pues es como un escape room, ¿vale? Tenemos una doble vía de acceso, las normas que establecen, o la vía de acceso que permite las normas de seguridad de la información, que además de la necesidad de conocer por tu trabajo, tienes que tener una habilitación personal de seguridad. Eso significa que el CNI se pone en contacto contigo, lo cuento porque la he tenido, ya me caducó, fue para consultar documentación encima no clasificada, porque fue anterior al 68, y 16 páginas de datos personales que si lo coge la Agencia de Protección de Datos, les pone una denuncia hasta, no les puedo decir hasta dónde, tienen hasta la fotocopia de la huella del pie, prácticamente. Ya termino. Quiero decir, eso es una forma de acceder y la otra forma es las normas archivísticas, según el acceso a la información pública con las restricciones legales que ya conocemos. Casuística. Si se trata de información legalmente clasificada conforme a la legislación vigente, lo que ha dicho Antonio, con todos sus requisitos, apertura de oficio, un procedimiento de desclasificación o recalificación, pues va con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales y a la Ley de Patrimonio Histórico Español. Prácticamente nada. Ya les digo yo. Si se trata de información que, aun sin estar clasificada conforme a la legislación vigente, suponga un riesgo de la seguridad o defensa nacional, es decir, es que encima documentación que no tiene marcas de calificación, se puede restringir el acceso porque el jefe de la unidad que custodia la documentación decide que eso puede poner en peligro y entonces lo llevamos a la Comisión Superior Calificadora. Eso lo dice el Reglamento de Archivos Militares y el Reglamento de Archivos del Estado, que determinará su libre consulta en la fecha previa de su apertura. No les digo, ya saben ustedes lo que tardan las comisiones calificadoras en juntarse, en decidir y en poner en marcha este tipo de cosas. Hasta ahora, busquen en la Comisión Superior Calificadora a ver si encuentran algún dictamen de estos. Y C, si se trata de información con meras marcas de clasificación previas a la promulgación de la LSO o que no cumplan los requisitos legales, acceso libre previa autorización. No es libre, y constatación de que no ponen en peligro la defensa o la seguridad nacional, que son las famosas resoluciones de la ministra de Defensa. Pero que no es acceso libre, que es que la ministra de Defensa tiene que autorizarlo, previa constatación de que no pone en peligro la defensa nacional. ¿Qué habría que hacer? El objetivo es garantizar ese principio de libre acceso a documentación pública que decía incluso la Ley de Secretos Oficiales. ¿Cómo lo podemos hacer? Rompiendo esa dicotomía artificial entre las normas de seguridad de la información y las normas de gestión documental, de tal manera que esas materias clasificadas se tienen que reflejar en lo que es la descripción archivística, en fondos, en series y fundamentalmente en fracciones de serie. No se puede desclasificar el terrorismo, pero se puede desclasificar los partes diarios de operaciones de la comandancia de la Guardia Civil de Inchaurrondo de los años 70 y 80. Problema, sabemos si esa documentación se conserva, porque según las normas de seguridad de la información, cuando ha dejado de tener vigencia, lo han podido destruir. Si aplicáramos las normas de la gestión documental a esa documentación que genera el CNI y por generarse en el CNI es secreta, esa no necesita ni Ley de Secretos Oficiales ni acuerdo de Consejo de Ministros, es secreta per se. Y no tiene archivero, ya os lo digo yo también. Si toda esa documentación y toda la documentación que se ha declarado secreta conforme a la Ley de Secretos Oficiales, que es la menor, y toda la documentación que se ha declarado secreta con esas mega autorizaciones de materias reservadas que ni siquiera tienen marcas de clasificación, se gestionaran bien, pues entonces conseguiríamos realmente hacer que los secretos oficiales, que son legales y que son legítimos, fueran al menos controlables y transparentes. Yo no digo que accedas a una información que no puedes acceder, pero al menos tenemos que saber qué información es, quién la tiene, en qué condiciones está, en qué consiste, el volumen, quién la custodia y cuándo va a dejar de ser clasificada e inaccesible. Con lo cual, seguridad de la información más gestión documental igual a transparencia. Modificar la LSO para añadir plazos de desclasificación, que es lo que se va pidiendo el CNI, el PNV sobre todo continuamente, lo único que hace es retrasar la solución. Lo que necesitamos es una ley general de archivos que considere de libre acceso a la documentación que llegue tras procesos de valoración documental, incluso la previamente clasificada. Y seríamos en todos los archiveros los que decidiríamos. Porque, claro, los archiveros y los gestores de documentos tenemos que ser los que promovamos ese derecho de acceso, somos los que gestionamos esa información. El problema es que ahora nos van a vender una ley de seguridad de la información, no nos van a vender una ley de documentación clasificada. Y la ley de seguridad de la información supone que eso va a ir todo conforme a las normas de seguridad de la información, con lo cual la posibilidad de destruir la documentación o llevarla al sistema archivístico va a seguir permanente. Vamos a permitir
que nos vendan de nuevo una norma que va a dejar en el limbo la información solamente porque no la consideran documentación y, por lo tanto, no puede ser regida por los criterios de gestión documental. Por eso es por lo que decimos y por lo que cuando presentamos la mesa decíamos, es que ahora mismo, tal y como estamos, y ya concluyo con esto, nos da exactamente igual que deroguen la ley de secretos oficiales o nos da exactamente igual que nos den una nueva norma de ley de seguridad de la información. Porque al final, si no hay medios humanos, no hay archiveros, si no hay medios económicos y medios materiales para poder identificar, organizar y describir, al menos hasta nivel de fracción de serie, toda la documentación pública que se genera, incluso por el CNI, incluso por los servicios secretos de la Guardia Civil o de la Policía, no va a haber forma de desclasificar nada. ¿De acuerdo? Vale. Fin. No os vayáis, esperar un poquito, que vengo de Alicante y además pues quiero enseñaros unos ejemplos. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí a estas alturas de la tarde porque hace un calor tremendo y entonces es la mejor demostración de que os interesa esto de la transparencia, los secretos oficiales, porque además es una de las asignaturas, en mi opinión, pendientes que tenemos en la joven democracia española, ¿no? Agradecer a la organización de que haya incluido este tema porque a mí me parece que los congresos de todo tipo tienen que estar conectados con la realidad social, porque de alguna manera la ciudadanía, los medios de comunicación están reportando pues qué es lo que preocupa y qué temas son de interés, y que un congreso se pueda hacer eco, pues a mí me parece siempre muy oportuno, ¿no? Yo simplemente en estos 10 minutitos, que me voy a ajustar totalmente a ellos para no agotaros y que podáis formular preguntas, os voy a poner algunos casos prácticos de lo que está pasando, ¿no? que os sonarán porque han aparecido en los medios de comunicación, ¿no? Ya lo ha dicho Antonio, Enar, que yo creo que tenemos claro que la ley es necesario actualizarla, modernizarla, mejorarla, que la ley no es suficiente, acaba de decir Enar, es necesario también una inversión en medios personales, medios económicos, y luego sobre todo lo que ha comentado Antonio también, que una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación que se hace de la ley. La ley puede ser muy buena, el reglamento incluso tiene unos plazos, pero si luego hacemos una aplicación abusiva de la ley, pues ¿qué ocurre? Pues que pervertimos el sistema. Nos damos cuenta que esto de que nos fiscalicen, nos controlen, no nos gusta mucho. Lo de que es un secreto oficial, pues es como una especie de, en fin, pues de salida rápida que viene muy bien. Y bueno, pues os voy a poner 5 o 6 ejemplos de cómo está el Consejo de la Transparencia, que es el órgano que controla el acceso a la información, o que resuelve, mejor dicho, las reclamaciones en materia de acceso a la información de la Administración General del Estado. Y aquí os pongo algunos casos, ¿no? de periodistas, ciudadanos, colectivos que han solicitado acceder a la información pública y que han recibido por respuesta, ¡pumba!, la ley de secretos oficiales. En estos ejemplos que os voy a poner, el Consejo ha dicho, oiga, léase la ley de secretos oficiales porque usted la está aplicando para una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, cuando uno lee secretos oficiales, dice, bueno, no voy a preguntar más, no vaya a ser que me meta en un lío, ¿no? Y eso es así. En una cuestión que salió mucho en los medios, como fue los desplazamientos en el Falcon, en el avión, pues el Ministerio, en este caso de Asuntos Exteriores, contestó que bueno, pues que esos detalles sobre esos viajes, pues que eran secreto oficial por la ley del 68. El Consejo de Transparencia le dice claramente, mire, la ley de secretos oficiales no ampara que usted pueda calificar toda la información que le pueda resultar incómoda como secreto oficial, y más cuando esos viajes encima habían tenido ya una repercusión en los medios de comunicación, porque lo que es secreto es lo que saben muy pocas personas o incluso nadie, muy pocos, pero si ya ha tenido una trascendencia en los medios, pues ¿cómo vamos a aplicar la ley de secretos oficiales? ¿No? Parece que cae un poco por su propio peso, pero es cierto que bueno, pues que se abusa mucho de la mala aplicación de esta ley. Otro ejemplo es el tema que también fue el Ministerio del Interior, se solicitaba conocer el presupuesto que se utilizaba en la seguridad de todos los miembros de la Casa Real, ¿no? Y entonces lo mismo, mire, esto es un secreto de Estado, un secreto oficial, no se lo puedo facilitar.
Pues el Consejo de Transparencia le dice, mire, la Administración es la que tiene que probar, la carga de la prueba en derecho significa que la Administración, como ha comentado Enar antes, los secretos oficiales o los calificas expresamente por acuerdo del Consejo de Ministros o tienen que venir amparados por una norma con rango de ley, no vale ni siquiera un reglamento. Si no existe un acuerdo del Consejo de Ministros, el Consejo le decía, oiga, enséñeme el acuerdo del Consejo de Ministros por el que expresamente se declaró que esta información era una información declarada secreta o reservada. Claro, no había ese acuerdo formal y en la práctica se abusa diciendo que esto es secreto oficial, pero sin ese acuerdo. Y luego tampoco encima la Administración había justificado el por qué dar esa información, que, ojo, no estaba pidiéndose datos de un operativo especial de tal día, tal hora, que pueda efectivamente poner en riesgo la seguridad, sino que era simplemente una cantidad económica global en un presupuesto. Bueno, pues efectivamente el Consejo de Transparencia tiene que recordar al Ministerio del Interior que no se puede hacer una aplicación directa y universal de la Ley de Secretos Oficiales para algo que no es proteger la defensa y la seguridad del Estado. Y en este caso era una cifra del presupuesto. Pero fijaros un poco qué es lo que cómo se está aplicando, ¿no? Aquí otro caso también llamativo es cuando un sindicato solicita información sobre las retribuciones, el dinero, tanto el complemento específico como las productividades de los funcionarios del área de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Son los funcionarios que están destinados más a prestar funciones bajo la autoridad del CNI. Aquí el Ministerio del Interior acompañó un informe del CNI diciendo, mira, hay una ley que regula el CNI y dice que toda la información, documentos y demás del CNI es documentación secreta. Bueno, pues aquí, ¿qué ocurre? Que el Consejo vino a decir, oiga, no le estoy pidiendo los datos del qué funcionarios, nombre y apellidos, ni dónde trabajan, ni dónde se encuentran destacados, simplemente una cantidad global de cuánto dinero se está destinando para pagar esas retribuciones. Y entonces, bueno, pues le viene a decir que efectivamente eso es dinero público, la transparencia tiene que entrar en esa información y no es un secreto oficial. Y luego el último caso que os quería comentar es este que también lo visteis en los medios de comunicación de la compañía aérea Plus Ultra. Bueno, pues fueron una ayuda de 53 millones, que se dice pronto, pero 53 millones de euros en la que, bueno, pues hubo varios periodistas que quisieron saber, que quisieron acceder a los expedientes que justificaban la concesión de esta ayuda. Y entonces aquí, en la contestación del Ministerio, en este caso de Economía, porque quien dio la ayuda fue la Sociedad Estatal de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pues decía que la ley que regula la SEPI dice que toda la información que gestiona la SEPI es información confidencial. Claro, el que haya una ley sectorial que diga que una información que maneja un organismo es confidencial no significa que podamos entender que esa confidencialidad es la misma de la Ley de Secretos Oficiales, sino que viene a decir que esa confidencialidad es de algún dato, de alguna cifra, concretamente de lo que las empresas aportan a esa SEPI, pero no significa que toda esa información sea información declarada, que es necesario un acuerdo de Consejo de Ministros secreta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el Consejo ilustró además con dos sentencias recientes del Tribunal Supremo que está abriendo camino en estos temas, diciendo, oiga, la reserva nunca puede ser concebida en términos absolutos y requiere además una justificación expresa y detallada. Esto, pues en la práctica, si alguno de vosotros habéis pedido información, no se suele hacer, se suele decir, mire, información confidencial, reservada, o sea, te ponen muchas trabas sin motivar o sin razonar o especificar el caso concreto. Y para terminar, daros información de este auto que será, en fin, ojalá... en fin, el contenido del recurso casacional que se ha planteado pues aclare muchas cosas, porque aquí también era una asociación ecologista la que quería acceder a las licencias concedidas para exportar armas. Entonces, aquí pidieron acceder a esa licencia y se denegó aplicando la Ley de Secretos Oficiales. Pero lo mismo, tampoco hay un acuerdo formal del Consejo de Ministros diciendo que las licencias por las que se autoriza la exportación de armas estén sujetas a la Ley de Secretos Oficiales. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí esa asociación ha conseguido que el Tribunal Supremo se plantee ahora cómo se debe interpretar la Ley de Secretos Oficiales cuando un ciudadano quiere acceder a esa información haciendo uso de la Ley de Transparencia. Si, como dice Enar, estamos ante un derecho fundamental del artículo no 105, sino del 20.1.4 de la Constitución, si ese secreto oficial no puede ser, una vez que se ha declarado, no puede ser comprobado o revisado por el juez
que vaya a conocer de esa solicitud de acceso para saber si ese secreto el juez pueda ver que está justificado, que se ha hecho una interpretación de lo que es la seguridad y la defensa del Estado acorde, si ha cumplido el procedimiento, en fin, que se pueda hacer una revisión de ese secreto oficial cada vez que un juez pueda, de alguna manera, tener que autorizar el acceso a esa información. Porque en la práctica este mal uso de la Ley de Secretos Oficiales, junto con casos en el que se puede producir vulneración de derechos fundamentales, pues claro, no puede ampararse bajo el secreto de Estado. Los secretos oficiales tienen que proteger la seguridad y la defensa del Estado, nunca la de las autoridades o de los funcionarios. Y aquí, por desgracia, en nuestra joven democracia tenemos todavía episodios muy importantes. Para las más jóvenes que estáis ahí, que incluso yo me incluyo también, aunque tengo ya 50, pero de lo que es la transición, el 23J, de un montón de información de nuestra época histórica reciente más importante que no se ha podido desclasificar y que genera mucha inquietud y mucho interés ciudadano. Y quizá uno de los problemas a los que nos enfrentamos también es cómo vamos a aplicar retroactivamente esa ley a toda esa información que hay, en la que hay un interés social importante para acceder a la misma, ¿no? Y yo creo que ahí es también otro de los hándicaps que tenemos encima de la mesa, porque los secretos en cualquier democracia, Enar lo ha dicho, son legítimos, pero tampoco en cualquier democracia pueden ser eternos, injustificados y servir para ocultar cualquier mala actuación. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y ahora las preguntas. Queda, si tenéis todavía paciencia y preguntas que hacer, aprovechamos. ¿Alguna pregunta que tengáis? Me han dicho que os iban a dar más puntos en el Congreso para aguantar hasta esta hora y tal. Bueno, porque lo mismo si hacéis preguntas todavía dan más puntos, ¿no? O sea, bueno, pues si no tenéis nada, sí. Muchísimas gracias por... Ay, perdón. Nada, va a ser una mini pregunta, una reflexión que justo lo estaba hablando con los ponentes. Y bueno, la reflexión viene a lo siguiente. No hemos visto que la capacidad normativa del Estado es evidente, ¿no? En los últimos años se ha aprobado, por ejemplo, el reglamento de archivos, se ha aprobado la ley de transparencia, se ha aprobado, se ha adaptado, se ha transpuesto la ley de protección de datos personales, etcétera, etcétera. Y siempre hablamos mucho, ¿no?, del tema del derecho a acceso, en este caso de la ley de secretos oficiales. Y justo cuando estábamos hablando, que no tengo que interrumpir, yo tengo muchas veces la sensación de que vamos en muchas materias hacia atrás, muchas veces, y que el acceso, en vez de ser más fácil, es más complejo. No estoy diciendo que sea más difícil, sino que es más complejo. Vosotros, ¿qué valoración, como lo de la ley de secretos oficiales, cada 2 semanas sale en la prensa anunciando si mediante publicación, aprobación? ¿Pensáis, dado el contexto, ¿no?, la correlación que decían los antiguos de fuerzas que hay ahora, que vamos a ir para adelante o vamos a ir para atrás con la nueva regulación, con la posible regulación? ¿Qué sensaciones tenéis, no? Porque muchas veces a más regulación, probablemente sea más garantista, pero los que muchas veces tenemos que atender consultas, ponderar derechos a la hora del acceso, vemos, no que sea más difícil, pero sí más complejo, y esa complejidad normalmente suele llevar resoluciones cada vez más negativas, sobre todo por la protección de datos, artículo 9, etcétera, etcétera. ¿Para adelante o para atrás? Sí, queréis. Bueno, esto de jugar a adivinar qué va a pasar en política es siempre peligroso porque se retrata uno. Pero vamos, no hace falta ser un genio para pensar que no vamos a ir para adelante, porque no hay voluntad política. Yo creo que los ejemplos que ha puesto Miguel Ángel son palmarios, pero es que además yo añadiría que hay una enormidad de resoluciones del Consejo de Transparencia que las protestan las propias administraciones y las llevan al contencioso administrativo, es decir, que el Estado crea un órgano administrativo para resolver fácilmente las cuestiones de accesibilidad, etcétera, etcétera, y al final el que más protesta contra las decisiones del Consejo de Transparencia es el propio Estado o las propias administraciones que se hinchan a hacer contenciosos administrativos, que pueden hacerlos porque tienen los medios, los abogados, los servicios jurídicos, etcétera, etcétera. Eso te demuestra que voluntad de transparencia muy poca.
Luego, sucesos que hemos visto, pues todo el tema de la protección del monarca emérito en torno a sus actuaciones, la difícil actuación de cualquier proceso inquisitorial o de investigación sobre qué ha pasado con las actividades supuestamente fraudulentas de determinadas personas. Es decir, el escudo de la opacidad está presente en muchísimos momentos de nuestra actividad y de nuestra actualidad política, con lo cual yo no soy optimista. Además, se habla muy poco pues, de lo que es trascendental, lo que decía Miguel Ángel al final. No puede haber una ley de secretos que ampare violaciones de derechos humanos, que ampare actuaciones fraudulentas, que ampare la delincuencia. No puede haber secretos eternos, no puede haber imposibilidades para los jueces de acceder a los documentos. Tiene que haber una regulación de cómo se archiva y se trabaja documentalmente la documentación secreta o clasificada. Todo eso, que son principios, no está en el debate. El debate, como mucho, llega a la fecha de caducidad del secreto. 50 años, 25, la propuesta del PNV, 20 años. Bueno, ese es el debate que estamos viendo. Pero no se está haciendo un debate sobre esos modelos de referencia de los que yo hablaba, de lo que dicen los juristas, que son los relatores de Naciones Unidas, los relatores de la OEA, las principales organizaciones de derechos humanos. Artículo 19, que es una de las más potentes ONGs dedicadas al derecho de acceso a la información, las que te están planteando cuáles son las pautas y el camino correcto. Y luego, además, no solamente hay una ley de secretos oficiales, hay también leyes de archivos. En Inglaterra, por ejemplo, la ley que regula el Public Record Office es la que establece por primera vez pues, plazos de accesibilidad de los documentos. Hay un entramado jurídico más amplio, no solamente el mundo termina en la ley de secretos oficiales. Aquí llevamos demandando ya muchos años una ley general de archivos que hace falta en el país, de ámbito estatal, que sirva de marco de referencia. Y tiene que plantearse la obligatoriedad de gestionar los documentos, la obligatoriedad de mantenerlos a disposición, hacerlos disponibles y la seguridad jurídica en torno a su uso. Y mucho más en el entorno electrónico, porque las vulnerabilidades son muchas. Y también el escapismo y la capacidad de ocultar información es muy elevado. Y lo estamos viendo con lo que ha pasado con Pegasus. Ese es mi criterio, ¿eh? No sé si lo comparto. Rápidamente, por servir de contrapeso, Antonio, que como todas las personas ya con mucha experiencia, pues hay que escucharles muy atentamente. Es cierto que va a ser un trabajo enorme, ¿no? Y que efectivamente el pesimismo es el que más te invade, viendo lo que estás viendo, y lo único es que es verdad que como sociedad no podemos estar de brazos caídos, y hay que exigir, hay que reivindicar, hay que denunciar, porque si no las cosas no cambian, y eso se ha visto, ¿no? Muchas veces la ley de transparencia, normas que a lo mejor es verdad que requieren su tiempo, se plantean, se aprueban y salen adelante, se van mejorando, pero a fuerza de que hay periodistas que se atreven y exigen, hay ciudadanos que se atreven y preguntan, en fin, porque la sociedad exige. Si de alguna manera nos abandonamos un poco a la desesperación, que es lo que a veces te pasa viendo lo que se va haciendo, pues es difícil avanzar, ¿no? Pero sí que es cierto que depende esto mucho, el éxito que tengamos como sociedad, también del empuje que tengamos como colectivo, y de alguna manera el que exijamos a nuestros representantes que hagan las cosas bien y que esa información pues la compartan y que inviertan en hacerla posible, ¿no? Y está un poco la solución, que no es fácil, que es complicada, en nuestras manos, porque es verdad que al poder, no solo el español, sino en general lo ves en el mundo, pues le gusta mucho y se maneja muy bien en la opacidad, y si no hubiese una ciudadanía, unos medios de comunicación y una sociedad civil exigiendo cambios y exigiendo otras actitudes y unos valores éticos y unos principios morales ejemplarizantes, pues estaríamos a lo mejor pues bueno a principios de siglo, ¿no? Bueno, nos hemos quedado ya satisfechos más o menos. Bien. Bueno, oye, solo daros las gracias y recordaros, sabéis que esto sigue mañana, os han enviado una encuesta a vuestro correo electrónico de la inscripción. Es con un decálogo
O sea, aparecen 26 sentencias para elegir 10 e intentar sacar un decálogo del Congreso en torno al documento electrónico, ¿no? Apareció, la pusimos en Twitter el fin de semana, no sé si la habéis visto y tal, y ahora lo que ha llegado es directamente a los correos, ¿no? O sea, a vuestro correo electrónico. Es muy cómodo, es muy fácil, lo digo por si os parece bien. Mañana lo que hay es un taller donde hacemos debate con lo que nos haya llegado y en función de la encuesta pues intentamos sacar el decálogo, ¿no? Entonces, nada, si tenéis ganas esta noche, un ratito de insomnio y tal, pues contestáis a la encuesta, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos mañana.